Yo quería preguntarte, yo sé de dónde tú estudiaste. ¿Ese fue el único colegio donde tú estuviste? No, no. ¿Ya? Te ¿Cómo cuento. fue? Es que yo vivía, mis papás son ingenieros y trabajaban en minería. Entonces vivíamos en un campamento de Codelco. Y, ¿En en un lugar dónde? un lugar que se llama Saladillo, ¿Qué región? cerca de los Andes. Es como ahí en medio cordillerano, medio con nieve. Y nos vinimos a Santiago y me metieron en un colegio que se llama Trehuelas. Y me cargó, yo tenía 4 años, era muy chica, pero me cargaba porque era azul oscuro y largo. Y, ¿Ya? y eso me generaba como una sensación como de mucha angustia, como entre un vacío y como una opresión. Y lo cuento porque yo creo que todavía tengo ese mismo como forma de percibir los espacios. Todavía me pasa mucho. Entonces, bueno, lo pasé muy mal, es como un par de semanas que estuve en ese colegio y mi mamá me cuenta que yo le decía, llorando, con una pequeña niña de 4 años, como es que es azul y largo, necesito irme de ese lugar y me cambiaron de colegio. Aquí estoy, me había caído. Te habías Ya caído. lo pasaste mal un par de semanas en el colegio y... Y de ahí me cambiaron a ese colegio de la gran élite. ¿Y te gustó estar en ese colegio? ¿Te da vergüenza ahora? ¿Por- Porque no lo Em, nombramos. no, no lo nombramos. Mira, interesante. Es el Grange. Ese fue mi colegio. Eh, Quizás me complica un poco, pero nunca fui juzgada. O quizás sí, pero como de broma. En la U, en la escuela, me decían Delfina, mis compañeros. ¿Por Delfina Guzmán? Sí, ¿Por lo pituca? sí, por lo pituca. Pero siempre como con mucho humor y también como soy como media deslenguada, buena para la chuchá soy, entonces yo creo que eso también le hacía que mi cuiquez no fuera como así tan imponente o tan insoportable, digamos. ¿Pero tus papás son cuicos? Mis papás son conservadores. Yo Sí, creo que ¿eh? eso es lo que yo los podría definir que son conservadores. Sí. Mira, te iba a preguntar si eran conservadores, lo tenía pensado ahora en la tardecita, antes de que empezáramos a conversar, te iba a preguntar si efectivamente eran conservadores. Ahora tú en el colegio, ¿tuviste actividades artísticas? Sí, tenía actividades artísticas, estaba como en el extracurricular de teatro, que obviamente allá era drama. ¿Y era en inglés? Habían dos, había uno que era en inglés y otro que era en español. Yo estaba en los dos. O sea, ¿te gustaba? Me gustaba porque es curiosa la razón por la que me gustaba. Yo bueno, lo soy, pero de niña lo era más, muy tímida, muy callada, media asustada también porque ese colegio, esa institución en la que yo estudié, debe tener muchas cosas buenas y probablemente yo eh, tuve muchos beneficios de estar ahí, pero era muy distinto a lo que yo creo que yo necesitaba como niña. Era muy poco contenedor para mí, muy como una disciplina muy dura, muy árida. Y yo era muy chica, deporte. O sea, yo soy chica. Imagínate, en esa época yo era como un pitufo. Ah, Y siempre fuiste chica, no es que te quedaste chica. no, siempre fui la más chica del curso, súper chica. Yo calzo treinta y ¿Cuánto cuatro, mides? imagínate. 1,52 y calzo 34. Calzas menos que la liocha, que calza bien poquitito también. Imagínate, entonces en esa época yo era muy chica y eso me generaba susto. Me daba miedo.
como que el entorno en el que yo existía era un entorno alto y rubio. Y yo era morena y chica. Y me daba miedo. Y eso potenciado con mi timidez me hacía estar muy alerta y como muy observadora, un poco tensa. Y el teatro, no sé si el teatro, pero los cursos de teatro fueron como el lugar donde hablé, donde podía hablar, o sea, no sé, hablé fuerte, así como literal, concreto, tenía volumen. Y me sentí que era un espacio eh, en el que algo podía yo sentirme cómoda y que lo hacía bien a mi edad de niña, digamos, pero fue como un espacio que me quiso. Qué bonito. ¿Y eres hija única? Soy hija única, sí. La chochera. ¿Tus papás son mayores? Sí, mi papá tiene 84 y mi mamá 12 años menos. Son mayores, po. Si mi Sí, mamá tiene 82 y yo tengo como 5 años más que tú. claro, obvio. Mira, pero tus papás apoyaban tu presencia en el teatro, en el colegio. Claro, en el colegio era como una actividad que bonito, le hace bien, saca personalidad. Pero después, cuando se dieron cuenta que era algo más, que iba más en serio, yo creo que se asustaron mucho porque los planes que ellos tenían eran otros. O sea, yo soy hija única, mis papás son ingenieros, los dos ingenieros civiles. Me pusieron en un colegio y en ese colegio se esperaba que yo hiciera otras cosas, que tomara otras decisiones. Pero esas otras cosas y esas otras decisiones en el fondo me hacían infeliz. Yo no era tan consciente de eso, pero el lugar en el que me sentía bien, me sentía grande, me sentía, no sé, creo que en el lugar en el que me podía defender yo a mí misma era en el espacio como de las clases de teatro y eso me hizo querer estudiar teatro y ahí, ahí hubo un poco de problema, digamos. Al principio no les gustó nada la idea, no me dejaron postular a ninguna otra escuela que no fuera la católica. Pero tú estudiaste Entonces, algo antes. sí, po, porque yo no quedé en la católica la primera, porque no me dejaban postular a otra universidad. Y Entonces, perdón, Ignacia, ¿y no quedaste por puntaje PSU o no quedaste por el examen de admisión? PSU de matemáticas, me fue con el ajo. Eh, y entonces, en ese entonces, entré a la Finisterra a estudiar teatro. Pero hubo como un momento, como unas par de semanas que a mis papás les pareció una mala idea finalmente y me dijeron que no iban a dejar, estas son las palabras de ellos, que no iban a dejar que me cagara la vida. Y entonces que estudiar otra cosa y estudié otra cosa, un semestre estudié psicología, pero no sé, estaba muy frustrada. Mm, el teatro era algo que yo creo que me hacía bien, yo creo que me hace bien. Entonces, nada, finalmente me dejaron intentar de nuevo. Y ahí estudié matemáticas como nunca lo había hecho y como nunca lo voy a volver a hacer. Y, y me fue súper bien. Entonces entré a la católica. Y ahí me apoyaron siempre, siempre me fueron a ver. Mi papá ha actuado en obras conmigo. Mi mamá ha hecho los cócteles, ese tipo de cosas. ¿Pero en qué minutos ellos cambiaron de opinión? Porque es súper radical el cambio, po, de decir no a preparar un cóctel y subirse al escenario con su hija. eh, es un cambio radical. ¿Fue un momento o fue un proceso? ¿Fue un instante a otro que cambiaron? Hasta donde yo sé, mi mamá me dijo que ella me veía muy triste y que eso hizo que ella fuera a hablar con mi papá y le dijera que ella no soportaba verme así de triste. Entonces ella convenció a mi papá
Y yo me acuerdo de haberles tenido una conversación con ellos y haberles dicho que confiaran en mí, que no sé lo que significa, pero que confiaran en mí, que no era, que no iba a ser algo absurdo ni era como un capricho, sino que era algo bien importante. Y confiaron, y no sé, yo creo que mis papás son estas personas conservadoras como yo expliqué, pero me quieren mucho, 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 mucho. Bueno, Y sí, pues son papaces. sí, y se ponen orgullosos, mi papá se le llenan los ojos de lágrimas cuando me van a ver. Entonces yo creo que el amor hizo que cambiaran. Oye, ¿y fueron a verte algún examen en la escuela? Sí, fueron, iban a ¿Cuándo? todo, Sí, pero el primero que fueron, ¿en primer año, el tiro de una? sí, de una percepción actoral. Y me acuerdo, ¿Qué pero, no, no, hiciste? pero tampoco fue tan fácil, ¿sabéis? Como me acuerdo de que en ese curso teníamos que ir a observar. Eh, Espérate, ¿con quién diste el examen de admisión? Porque hay pareja y qué sé yo, ¿con alguien que quedó? ¿Te sí, lo di acuerdas? con una amiga mía que quedó, pero que se fue, se retiró. Se llama Denise, ella. Sí. Ya. Y entraste, ¿con quién tenías percepción? Con el Mario Costa. Estaba con el Mario Costa, que le tenía terror, le tenía pánico yo, así ya ¿Por como, qué? ¿Qué te oh, asustaba? ¿Qué te asustaba de él? era muy estricto, era muy serio. Yo era muy tímida, yo estaba muy asustada en esa época. Yo era, tenía mucho miedo, no sé por qué, pero era muy insegura. Todavía lo O sea, soy, pero pero seguías asustada, nunca se te había quitado. no, seguía asustada. Era otro espacio, pero como que seguían como mi estado base del colegio. ¿Y el examen de admisión estabas asustado o ahí te sentías segura? No, estaba asustada, pero lo hice bien. Pero estaba asustada, sí, asustada. Chao, imagínate, segunda vez, si es que ya no quedaba, como que no sabía qué iba a hacer, iba a tener que estudiar, seguir estudiando psicología y como era plan común, tenía plan común con leyes, tenía que estudiar derecho romano, imagínate. Ya, y Ah, ese primer semestre, ¿cómo fue de la escuela? em, ese primer semestre fue difícil porque yo como venía de este universo súper, súper, súper conservador, súper cuico, me parecía muy distinto el cambio. Eh, Tenía que hacer cosas que nunca había hecho antes, tenía que ir a lugares donde nunca había ido antes, tenía que escuchar y aprender cosas que nunca me las habían dicho en otro lugar. Y me dio vergüenza. Yo creo que en ese primer año me dio vergüenza venir de donde venía. ¿Lo ocultaste? ¿Mi vergüenza? No, la de tu origen. No, nunca, nunca, pero me sentí como heredera o producto, no sé explicar, no sé decirlo bien, de un grupo de seres humanos que habían hecho cosas malas en el país, cosas muy injustas, y me sentí tonta por no saber ciertas cosas. Yo tenía 19 años, 18 años, entonces eh, era otra persona, pero tuve la suerte, yo creo, de tener amigos, muy, muy, muy buenos amigos, que nunca me juzgaron, sino que bueno, como que me aceptaban por ser como era y por pensar como pensaba, aprendí. Yo creo que en la escuela el primer año fue como ver, abrir los ojos, escuchar familiarmente que o la cagá, o sea, como que hubo como mucha enfrentamiento con mis papás en ese primer año, Por cosas eh, políticas, por ejemplo. sí, cosas políticas, sí. Me sentí, claro, sentía que había toda una historia que yo la conocía de forma muy parcial, es como que me hubiesen ocultado cosas. Y es súper vergonzoso decir, o sea, como asumir eso, como,
Claro, porque alguien también podría haber sido yo que yo no busqué, pero también vivía en un mundo donde todas las personas hablaban lo mismo, donde no había mucha o nada de diversidad, entonces era lo que era nomás, como una niña salía de un colegio así, en un entorno así, tenía pocas posibilidades de ser diferente y yo estudié teatro y eso me hizo conocer otra cosa enorme que yo no había visto. Y qué bonito eso que estás contando, porque yo creo que es la historia de muchas personas. Eso de descubrir que la realidad tenía otro lado que uno nunca había visto. Y recuerda, si hay un hecho específico que haya empezado, haya dado vuelta a las cosas, alguna información, algún ejercicio en la escuela, alguna conversación, que hizo que empezara a cuestionarte todo el lugar de donde venía. Uy, me da como un poco de pena. Em, Qué ridícula ya. No soy como tan buena para la expresión de las emociones como humano, como actriz quizás sí. Em, sí, o sea, dos cosas. Yo creo que el Mario, el Mario tiene una manera muy misteriosa de enseñar. Y yo creo que él me empujaba a mí como a darme cuenta. Como que es como que energéticamente me hubiese así como zamarreado. Sin Entonces, hacerlo, sin hacerlo, literalmente. no, no, claro, sin hacerlo. Energéticamente. Ujú. Eh, y, y yo, por alguna razón, lo aguanté. Viniendo de este lugar súper protegido, súper privilegiado, quizás otra persona en mi circunstancia como que se hubiese ido, porque en verdad era como muy abrumador todo y como que era difícil y no me trataban tan bien. Eh, yo encuentro que me hacía sentir como que me empujaba. Y, y lo aguanté, lo aguanté, lo aguanté, lo aguanté y no me fui y no me retiré y aguantaba que me dijeran cosas que no eran tan amables y que me hicieran sentir cuica y qué sé yo. Y lo aguanté, lo aguanté, lo aguanté. Y me hizo bien, yo creo, le agradezco. O sea, ahora le tengo un cariño gigantesco. Y lo otro fue que estábamos en actuación uno que es el segundo semestre del primer año, y estábamos haciendo como una obra que era una recopilación de historias de familia de les alumnes. Y ahí muchos de mis compañeros tenían papás que habían sido torturados, por ejemplo, en dictadura. eh, y como saber eso y que me contaran cosas fue súper, es como que ¿cómo decirlo? Me atravesó no en la cabeza, no era como, no es que me atravesó como información, obviamente era información, pero como que me atravesó el corazón y como que ahí la experiencia se hace mucho más, como más de anclaje, encuentro. Y ya una vez que sentí eso, no podía como no hacer nada o desconocer o O sea, no sé, como que el horror de la dictadura tenía cara, el tenía horror, un hijo, un pariente directo. sí, tenía cara, sí. Y tenía cara al lado mío, o sea, amigo mío. Sí. Mm. ¿Y cómo reaccionaste ahí? ¿Te hacías la leso? ¿Te ponías a llorar a gritos? ¿Qué te venís? No, no me hacía la lesa. No sé si difícil que yo me ponga a llorar a gritos, pero creo que, no lo puedo explicar tan bien, pero creo que hacer la obra era más importante para mí. Y meterme en el personaje de yo escuela primer año era más importante. Y como que desde ese lugar me tra- o desde ese lugar me hice cargo, como tomándomelo como con mucha hondura. Y tus papás vieron ese examen, supongo. Sí, ¿Y la crisis empezó antes o después de ver cosas? no, la crisis yo creo que empezó antes, cuando ellos estaban muy asustados de que yo empecé a ir a otros lugares de Santiago. Por ejemplo.
Por ejemplo, no sé, pues fui a la toma de Peñalolén porque tenía que ir a hacer una tarea, digamos. Y para mi papá estaba muy asustado de que yo me expusiera como a ciertos peligros. Eh, o a otras comunas, que obviamente es algo de lo más normal, pero hay muchas personas para las que no es normal eso. Están como confinadas en sus pequeñas, grandes comunas. Y ahí empezaron los conflictos, que era como una suerte como de mis papás muy asustados, yo media rebelde, y ya cuando me fueron a ver a esta obra no me dijeron nada. La vieron y me felicitaron, no me dijeron nada. ¿Tú sientes que ellos han cambiado cosas por ti, que han aprendido de ti? Porque uno espera que uno aprenda de sus padres, pero hay un momento en la vida en que los padres también aprenden de uno, yo creo. O sea, si tu Yo, papá actuó contigo, yo creo que mi papá sí, mi papá es bacán. Mi, uy, pero que estoy como emocional. Nunca antes visto. Mi papá es súper bacán, mi papá es como, es ingeniero, sí, pero mi papá escribe, dibuja, toca guitarra, es súper sensible, se pone a llorar como con, o sea, no llora, pero se le pone los ojos llorosos así con ciertas cosas, como que tuviera así como un corazón que se estruja. Y mi papá yo creo que ahí conectó conmigo, con el arte, y de hecho, bueno, mi papá tiene hijos de un matrimonio anterior, que yo no, o sea, son mis hermanos, pero son mucho mayores que yo y nunca viví con ellos, entonces no tengo una relación muy de hermano. pero Eh, se conocen. sí, sí, pero nos junta mi papá. Eh, y mi papá me dijo que curiosamente yo era la que menos le daba, la que menos le preocupaba de todos los hijos, porque él creía que yo había elegido bien. Eh, entonces yo creo que sí, que yo creo que él sí O aprendió. sea, absolutamente, pues después de esa declaración, primero haber dicho que no podías estudiar y después decir que eres la única o la que eligió mejor o que eligiste bien de Sí, todos sus hijos, te la estás dando en bandeja. sí, sí. Así Qué que y no, no lindo. tiene que ver con plata, No, obviamente, sí, tiene pues. que ver con como yo creo que él, como que él sabe que estoy en el lugar que tengo que estar. ¿Y tú sientes que estás en el lugar que tienes que estar? Sí, sí, con sus pequeños altos y bajos y como yo creo que todavía no conozco todas las expresiones de que tiene este lugar en el que tengo que estar, pero sí estoy en el lugar. Mm. Pero también tú te abriste, después vamos a hablar de eso, pero para dejarlo nombradito, tú abriste una puerta que tiene que ver con la formación, con ser profesora. Sí, Tiene un valor tan importante como el de la actuación, más, igual, es menos. igual, siento lo mismo, Pero es un descubrimiento, sí, porque cuando tú entraste no pensabas ser profesora, no, querías ser puro actriz, ¿o no? sí, sí, solamente actriz. Y de los profesores, porque cuando uno se dedica a hacer clases, uno tiene alguna imagen, por bueno o por malo, del profesor que le gustaría ser o el profesor que no le gustaría ser. En ese sentido, ¿alguien influyó en ti, en lo que tú tratas de ser como profesora, de los Eh, profesores que tú misma tuviste? yo creo que, bueno, yo me imagino que muchas personas, pero como más directamente o más claramente para mí fue el Juan Carlos Montaña. Él fue. Es que él fue el que me dijo, me agarró, bueno, el Montaña es bien especial, pues como este ser como místico, así como que ve a través de ti, eh, y me agarró en el pasillo y me dijo, como fumando un cigarro, como el, no sé, el 20 cigarros al día, como, que tú quieres ser profesora, ¿o no? Y yo, no sé, me dijo, sí, tú quieres ser profesora, vas a ser mi ayudante el próximo semestre. Ya, bueno, ya, pues. Y, y ahí fui ayudante y
Pero antes de eso, yo había tenido un curso en San Joaquín, un curso de educación, que tomé hartos ramos de educación en ese entonces, cuando estudiaba, y la profesora me dijo que yo sería buena profesora. No hice nada al respecto, pero siempre se me quedó eso en la cabeza. ¿Y por qué te habrá dicho eso? Eh, no sé, no tengo idea, en verdad. Tenía que hacer, por ejemplo, actividades y como enseñarles a mis compañeros, algunos curas, era muy curioso, hacer ciertas cosas y quizás vio algo en mí que yo no veía en ese entonces. Mira, de tu grupo de curso, ¿seguiste en contacto con todos, con un grupo chico? ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Con quién hacías más ejercicio? Sí, sigo en contacto. Yo creo que mi generación, hartas personas de mi generación se dedicaron como a la producción. Entonces hay personas, compañeros míos que viven afuera de Santiago y hacen gestión y producción en otros lugares, lo que me parece bacán. Y los como compinches míos eran el Jorge Ortiz, era mi súper amigo, em, con el que nos seguimos viendo y seguimos trabajando juntos. Em, a ver, ¿quién más? La Scarlett, Daniela Carrasco, que ella se dedica a la producción. Bueno, compañeras mías con las que sigo trabajando por la pedagogía, la Cami Roja, la Lani Lu, em, personas que me han dirigido, el Ramón Gutiérrez, por ejemplo. Sí, hay hartos amigos que sigo viendo. ¿Cuál recuerdas tú como de tus exámenes de actuación? No sé, puede haber sido al tiro el primero, en que sentiste no solamente que estabas en el lugar correcto, porque eso lo sentiste el primer día, me imagino, sino que sentiste que algo pasaba y que eso era actuar, que comprendiste lo que era actuar. Cuarto, al final, en el Ah, egreso. al final. Sí, ¿Con quién fue el egreso? con montaña. ¿Y dónde lo tuviste antes? ¿Lo tuviste solo en el egreso? Sí, solo en el egreso porque ahí fue cuando él llegó de España. Ah, perfecto. Porque ahora todos lo tienen, o prácticamente todos, porque está más abajo, ¿no? Y que parece que es muy importante y muy marcador él con los estudiantes, en Está el en buen sentido de primero. la palabra. Sí. O sea, mira, por ejemplo, durante mi paso por la escuela tuve súper buenos profes, em, y me iba bien, pero yo como que, yo encuentro que yo era como medio pájaro, no sabía muy bien qué hacía para que me fuera bien. Como que pasaba nomás, ocurría. Y de repente me iba pésimo y tampoco sabía muy bien por qué me había ido tan mal. Em, pero con el montaña es como que crecí. Eh, Como que antes actuaba y con el montaña fui actriz. Y el decir para mí, el decir ser actriz no era solamente como saber actuar o no sé qué, si es que existe algo como saber actuar, digamos, pero como que tenía todo como un tronco para abajo y unas raíces para abajo, que aparecieron con él, con sus clases, con esa disciplina tan poco disciplinada, con esa profundidad como para comprender los textos, incorporar los textos. Sí. Con el montaña sentí que, por ejemplo, podía sentir la luz. Que antes Eh, no te pasaba. no, sabía que la luz estaba ahí, pero con el montaña era el calor del foco pasó a ser, pasaba a ser algo más que un foco, que una iluminación. Era como una información actoral, un contenido, un calor, era como un calor. ¿Y él lo enseñaba así o es una experiencia tuya que él no ponía nombre? No, eso que estoy diciendo yo no. Él lo que enseñaba es como un método psicofísico, como él lo llamaría, ¿Mm? en el que hay mucha exigencia corporal, mucha. Eh, entonces, yo creo que eso para mí fue súper importante porque
no, ¿cómo explicarlo? Es como que antes si es que actuar estaba para afuera, ahora estaba para afuera, pero también estaba para adentro. Me sentía. Entonces como que todo se hubiese juntado, como que, sí, no sé, como muy, muy energético, bueno, como diría él. Pero sentir el cuerpo, como casi sentir los latidos del corazón, sentir el calor, me sentía más grande también, como que si yo fuera más grande, como que mi mano no llega acá, sino que mi mano llega hasta acá. Y eso era a través de la forma de actuar que él nos enseñaba. Entonces, es como que mi capacidad de percibir miles de cosas se aumentó con él, con lo que él me enseñó. Y eso también, esa capacidad de percibir, no es solo como sensorial, sino que también era como emocional, intelectual. Y eso siento que me expandió y me ancló como al teatro. Y esa es la experiencia que tú de ahí para adelante tienes como actriz, con variaciones, me imagino, pero nunca dejaste de estar en ese lugar. O sea, es tu Nunca. lugar de actuación. Sí, sí. ¿Cómo crees que te describen los otros como actriz? Tus colegas, tus compañeros. Chuta. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué crees tú que dicen de ti? De lo Ay, no bueno, sé. pues no vamos a hablar de... Como de lo más así perno, como responsable, pero que es súper importante. Yo creo que ellos piensan bien de mí, media como súper, ay, ¿cómo decirlo? Como sensible, pero sensible energética, como, como traspasadora de cosas. Eso, si es que hace sentido lo que estoy diciendo, no sé. Sí, Me lo han no, dicho, pero por pero no. ejemplo uno dice del Amparo que es súper poco racional y que es como un animal. Uno dice de no sé quién que es súper racional y emotiva. Otro dice que es súper física. ¿Cómo te describen a ti? ¿Qué crees tú? No como te describes tú. Ahora puede que coincida las dos descripciones, que sería ideal. Yo creo que física, poco racional, grande. Eso. ¿Y es como tú te percibes a ti misma también? Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo te veo, que he trabajado contigo y te he visto en las obras de la compañía limitada, y yo siento, por ejemplo, que tú eres súper segura, de afuera, que es una cosa que uno podría describir, que sabes lo que puedes hacer. ¿Sientes eso o es una percepción mía nomás? Yo creo que sí, yo creo que sé. Bueno, no sé si esto, bueno, yo siento que como que el escenario es como un hábitat que, que conozco bien y que puedo como moldear, como jugar con eso. No así la vida. La vida Por para mí, supuesto. pero es que es importante porque la diferencia para mí es muy grande. Es muy grande el- la diferencia que yo siento caminando en la vida como mi nivel de seguridad al que yo siento en un escenario. Es muy diferente. Entonces prefieres estar en el escenario que en la vida. Sí, sí. Y el enlace, como maestra, como profesora, ¿te pasa también que te sientes más segura que en la vida? Sí, también me siento más segura que en la vida, pero no al tiro. Hay como el pre a la clase, antes de que la clase parta, me da pánico. Estoy aterrada. ¿En serio? Sí. Estoy aterrada. Pero yo creo que mi estado es muy parecido al estar actuando. Yo preparo mucho las clases porque me asusta y
me asusta, no las quiero cagar, como que no quiero equivocarme, como, o como guiar equivocadamente a alguien. Entonces preparo harto la clase, pero me pasa harto que cuando parte, es como que toda esa preparación, la tiro a cualquier parte y es como que como que se activara lo mismo como este animal que olfatea, eh, se activara lo mismo durante la clase. Sí. ¿Qué es lo que enseñas? Enseño movimiento, Sí, ese es el nombre de la asignatura. ese es el nombre de la asignatura. ¿Pero qué enseñas? ¿Quién más Enseño, hace movimiento? ¿quién más? ¿Sí? ¿Qué otros profesores hay? ¿Colegas Está, tuyos ahí en la Católica? está la Camila Rojas, la Ornella de la Vega, la Álvaro Pizarro, la Elizabeth Rodríguez, la Caro Jimeno, Ya, ¿qué enseñas tú que no enseñan los otros? actuación. ¿Qué marca la diferencia? Porque alguna particularidad hay, Es porque no que son eso, programas mecánicos que se aplican. no, yo creo que Ay, es eso, yo creo que suena como absurdo, pero sí yo creo que es actuación, disfrazado de movimiento. Eh, Porque yo soy muy actriz, yo no soy bailarina. Y yo concibo el actuar eh, muy desde el cuerpo. Y no como la forma, no es como la forma del personaje, sino que es como sentir. Es como que si actuar tuviese volumen, es como que yo le subo el volumen al cuerpo. Entonces uno no solamente ve, sino que uno también como que siente temperatura, escucháis, cacháis que hay atrás, como, una cosa así como succionadora de información. Eh, y, y eso creo que yo enseño. Entonces por eso yo encuentro que está muy asociado al actuar, como al pararse en el escenario, cómo pararse en el escenario, pero a través del trabajo con el cuerpo. y eso es una característica tuya, que eso podría uno decir que te define a ti como actriz, por lo menos desde mi experiencia cuando trabajamos en, ¿cómo se llama? Los Perros, Sí. en el Teatro de la Católica. Yo te recuerdo buscando en tu cuerpo, más que en cualquier otra parte, buscando para decir desde el lugar físico. Mm, Es como que es distinto decir buenos días así a decir buenos días así. sí, Entonces hay una búsqueda que es súper física, aunque después el resultado sea una cosa chiquitita, sutil, pero es el cuerpo, en el caso tuyo, el que manda, es el el que que va manda. primero. Sí, y al que le creo. Es como al que le creo. ¿Y en A tu mi vida cabeza. privada le crees a tu cuerpo? Sí, también a mi cabeza le creo poco. Ya. Es que hay una paradoja ahí interesante, me parece a mí, porque le crees a lo más chiquitito que tiene, Le creo a lo más chico, sí. porque eres tan pequeñita. Es que siempre está. Me gusta que siempre está. En la cabeza me pasa mucho que como una loca, sí. Me pasa que no siempre sé que si es que lo que estoy pensando o como estoy viendo las cosas o como lo estoy interpretando es la verdad. Desconfío de mi propia forma de pensar a veces. Eh, no es algo tan como que queda. No es como que si fuera mi cabeza es como una ola, así como cuando uno se revuelca y ahí es como eso pasa dentro de mi cabeza, no así en mi cuerpo. Es algo que está, que puedo como que puedo contar con él, con ella. Y tu cuerpo, tu cuerpa, te sirve para tomar decisiones. Estoy aprendiendo a hacerle caso en la vida. Me pasa que siento mucho, sien- siento muchas cosas en el cuerpo yo. O sea, puedo, por ejemplo, si me pasa que veo una foto
un lugar, como la otra estaba viendo en Instagram, una foto como de una habitación de no sé qué en Italia, ¡ah! Y se me apretó la guata al tiro. Y como que digo, algo de eso no me gusta. Eh, ¿Qué no me gusta? Que es muy, muy vacío, que es muy frío, es como cerámica. ¿Ya? ¿Y qué me pasa con esa cerámica? Entonces, sí, me pasan muchas cosas a nivel corporal, pero que todavía no he logrado como darle explicación. O en eso estoy, digamos, en eso estoy. Sí, a mí me impresiona mucho un cuento que escuché de ti a propósito de la pandemia, que en tu casa de mujer soltera, digamos, eh, no tenías luz Sí. y que buscabas la luz en una cierta hora, pero cuéntalo tú. Sí, que mi departamento durante el invierno es muy frío y muy oscuro. Mi pieza, yo ahora estoy en mi pieza, y ahí al frente hay un muro de un edificio. Entonces, en mi pieza, por ejemplo, no entra luz. Eso es una lámpara. Y entonces empezaron a pasarme hartas cosas, como, bueno, como así en términos generales, yo creo que me bajoneé harto, pero era como una sensación de, como sentir si la ropa me apretara, como un ahogo, digamos, eh, y sentir que las cosas estaban muy cerca. Eso me pasaba, como que veía, es el mismo departamento que había siempre, pero sentía que habían muchas cosas, mucha planta, mucha silla, mucha madera, mucho chaleco, mucha cosa. Y entonces descubrí que era el frío por un lado y la falta de luz. Entonces, la Ale, que es mi amiga con la que vivo, me dijo, porque le conté, y ella me dijo que era en el baño había entraba luz de sol, entraba el sol. Entonces, abría la cortina del baño y había un cuadradito de sol y ahí pusimos un banco para mí y ella me dejaba así como que era mi lugar. Entonces yo enchufé el computador ahí, puse un alargador, todo, otra silla para poner el computador y me quedaba ahí como que me llegara el sol. Y si la Ale necesitaba usar el baño, me decía, entro al baño nomás, y yo como sí, pero como que me dejaba estar en el baño como si fuera como mi pieza. Y, y ahí la vida mejoraba para mí, como esta sensación de apretar y de como cerca, que es como una ansiedad. El sol como que lo calmaba entre la luz y el calor, era como como si me hicieran cariño. Eh, Eso pasaba ahí, eso pasaba con el sol. ¿Y Me da cuánto rato había sol? iba cambiando, pero no tanto, como un par de horas. Las aprovechaba lo más que podía. Bueno, está súper clarísimo tu aproximación física con el mundo, tu relación física con el mundo. Sí, Súper raro porque uno tendría a pensar que lo físico, es una estupidez lo que voy a decir, pero que lo físico tiene relación directa con los centímetros cuadrados que uno exponga al mundo. Y tus centímetros cuadrados son pocos un de poco, exposición al mundo. un poco, re poco. Pero, pero, pero en el caso tuyo lo son todos. Sí, sí, son todos. Ustedes como compañía limitada, vivieron una experiencia que yo encuentro que es única, y es el hecho o sea, no única porque sean los únicos, sino porque se dio en un momento histórico súper importante que fue el estallido, en simultáneo con un estreno, los mismos días, los mismos ensayos generales, con eso. ¿Cómo lo percibiste tú desde esta cosa física que te pasa a ti? Por una Eh, parte, el estreno y en paralelo, la revuelta. eh, es un poco difícil para mí responder porque no lo tengo como tan comprendido todavía. El estreno, la revuelta, era como una olla, como agua en ebullición, todo, yo creo. Estaba, todo estaba muy álgido, muy alterado. Yo creo que nosotros internamente también, cada uno de nosotros.
y teníamos los ensayos ahí en la memoria, eh, y nos costaba mucho concentrarnos, me acuerdo, muchísimo. Y yo personalmente me dolía mucho la guata en toda esa época, me dolió mucho, mucho, mucho la guata. Eh, a mí me cuestan a veces como las cosas más tensas o más conflictivas, me cuestan. No, no es que intelectualmente me asusten, como que sí, la guata. Y entonces tuve como harto en eso, en ese dolor de guata como constante en esa época. Pero afortunadamente tengo a mis amigues que ellos me hacen salir un poco de esos lugares, como que me puedo como empezar como a ir en un lugar más oscuro. Y ahí seguimos ensayando con dificultad, salíamos a marchar. Y bueno, yo vivo aquí en el centro, entonces también a mí me pasaba que yo como que no se acababa. No era que yo iba a la marcha y después me iba a mi casa, sino que era como constante también. Entonces era es bien raro también como que era todo el rato. Nunca había como ese como bajar, como de intensidad, sino que la intensidad era siempre la misma. Eh, yo creo que eso igual aportaba mi dolor de guata. Sí, Y, po. y de ahí en Matucana yo creo que era muy bonito, en verdad, era muy bonito estar en todo ese proceso, con mucho movimiento interno, muy rápido, de mucha velocidad, entonces a veces para mí un poco difícil de agarrarlo y como procesarlo bien y como poder hablarlo bien. Siento que era como un torbellino en el que estaba metida adentro con mi compañía y estábamos todos en la misma y estábamos todos ayudándonos y apoyándonos, yendo a por el estallido y a por José Desierto, que era la obra. Eh, yo creo que fue de mucho acompañamiento esa época, de mucho, mucho acompañamiento y no tan intelectual para mí. Sí, ¿eh? Pero el cuerpo, es que yo te vi, por eso te pregunto. En la obra, actuando, No, pues, en las obras te he visto en todas, pero te vi, te vi en la Plaza de la Dignidad, te vi, sí, gigante. me gustaba, me gustaba subirme arriba de las cosas. Eso me empezó a pasar. Me empezó a pasar que me gustaba treparme arriba de hombros o de estructuras metálicas para poder ver bien lo que estaba pasando. Porque como soy tan chica y había tanta gente, yo llego como aquí de las personas. Entonces, me cuesta ahí como sentirme como para ser parte, sino que ahí me siento como que me están apretando, no soy nadie. Entonces me empecé a subirme a las cosas y al subirme a las cosas adquirí perspectiva y también me gustaba subirme a las cosas porque era como una acción vigorosa. Me sentía como poderosa, digamos, como, ay, acá yo soy un mono, me trepo en esta cuestión. Y al hacer eso, agarraba como la confianza como para pararme y la lacrimógena y el caceroleo y bla, bla, bla. Sí, eso. Pero te das cuenta que en tu relato hay la construcción no de un personaje, sino la construcción de ti misma a partir del cuerpo, po. Sí, Que eso es muy absolutamente, notable, absolutamente. que es lo mismo que uno ve arriba del escenario. Sí. ¿Y qué pasó en tu relación familiar? Yo sé que se adoran y todo, y que tus papás son tus fans y todo, pero con este estallido y tu participación activa, trepada por los muros colindantes a la Plaza de la Dignidad. Oye, no es menor, ¿cachai? Que solamente necesito decir una pequeña paréntesis. No es menor porque Sí, mis compañeros del colegio, que veo poco, algunos estaban atacados, me dijeron que me tenía que parar de subir estructuras públicas con la cara cubierta. Eh, Como que era como un vándalo, ¿cachai? Era un vándalo porque me había trepado con mi cuerpito igual, pues con mi cuerpito me trepé una cuestión para mirar mejor
y estaba como con un pañuelo para que no, para no respirar lacrimógena, pero para ellos yo era un vándalo a cara cubierta, Encapuchada. encapuchada, cara cubierta, destruyendo estructuras públicas. Bueno, en fin. Em, y mis papás estaban preocupados, pero por mi bienestar. Mi mamá, mi mamá me dijo que tuviera cuidado, eh, que tuviera cuidado con los milicos, me dijo mi mamá. Eh, que no se andan con rodeos, algo así, no usó esas palabras, pero me dijo que ella le daba susto, que le daba susto lo que los milicos podían hacer, así que tuviera cuidado. Y mi papá me pedía que me cuidara también, que no me expusiera y que, ok, si quieres ir, anda, pero sé inteligente, me decía. Eso en realidad. O sea, creció el grupo completo, po. No son los papás que te dijeron que no podías estudiar teatro, sino que, o sea, lo que te dice, cuídese. Sí, sí, cuídese. Sí, eh, sí. Yo me compré unos anteojos. ¿Quién? Yo me compré unos anteojos para que no me sacaran A uno. la Igna, ¿cómo te ves tú en el futuro? A los 50, porque lo terrible de hablar con gente joven es que el futuro es los 50, cuando uno ya pasó hace rato. Sola, sola y actriz. Actriz Y profesional. cuando dices sola, ¿estás hablando de pareja? Sí. Ya. Es que tiene relación. ¿Sabéis que tiene relación para mí? A ver. Tiene mucha relación. Uy, ya, voy a poner a llorar de nuevo. Sola, y digo de pareja, quizás de hijos, de todo eso, porque yo, es como que yo leo, juzgo, no sé qué, ya, todo desde como soy actriz. Es como que fuera mi lente a través del cual veo las cosas y vivo. Entonces, por alguna razón tengo como que esa hondura que le entrego al teatro no es compatible con la familia o la pareja para mí. Es, es como, eso siento, sí, que curioso, eso siento, que mi forma de ser es adecuada para la escena, pero no tanto para las relaciones de vida cotidiana. Y no lo cambiaría. Es una decisión, una Es opción, digamos. entre, es entre una opción y también como que creo que como que si soy honesta conmigo misma, es así. Y me lo han dicho. Lo peor es que me lo han dicho. Que Pero pinches, sí, fíjate, que mi hondura, mira los rotos. sí, que mi hondura es mucha. Y yo lo reconozco. Y encuentro que eso me es como que es una característica que yo puedo volcar en la actuación, en las obras, en las clases, y ahí donde lo puedo volcar porque en otros lugares no se me permite volcarlo, porque es mucho quizás. Entonces tu mirada de ti misma sobre el futuro, que no es tan lejos, pero lejos para ti, que sea a los 50 años, es sola. Sola y con el teatro.